Bueno, bueno, el día de hoy vamos a ir viendo lo que es la parte de temperatura y calor. Ya, bueno, vamos a hacer una pequeña diferencia entre qué es calor y qué es temperatura. Bueno, ambas definiciones usualmente lo tomamos como sinónimo. Sin embargo, dentro de la física, sí, cada uno tiene una definición muy diferente. ¿Ya? Vamos a ir viendo eso, también las escalas de temperatura y también lo que es la dilatación, ¿no? Esto, el efecto del calor, ¿ya? Bueno, comencemos entonces, por favor, ¿ya? Bueno, como les había indicado en la introducción, bueno, los términos de calor y temperatura a menudo eh, usamos de manera similar, ¿sí? O confundimos estos dos términos en nuestro diario vivir. Pero dentro de la física ya lo que es calor y temperatura son dos aspectos muy diferentes. Ya, el primero, como nos indica calor, ya calor nos dice que es la energía en tránsito, ya que fluye natural y espontáneamente desde un cuerpo, ya desde un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío, ya. Entonces, calor es la energía en tránsito, ya que va de un cuerpo caliente a un cuerpo frío, ya. Bueno, es una magnitud escalar, el calor, y se mide en el sistema internacional en joules. ¿Ya? Bueno, como es una energía, bueno, va a ser joules, ¿no? Ahora, dentro del sistema sexagesimal utilizamos el ergio o también el ¿ya? Ahora, también se suele usar bastante lo que es la unidad de calorías, ¿ya? Se suele utilizar bastante y vamos a ir trabajando con esto un poquito más adelante, ¿ya? Ahora, una caloría es equivalente a 4,18 joules, ¿ya? Eso también vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, en síntesis, lo que es calor es energía en tránsito, ¿sí? Y siempre va de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío. Ahora, temperatura. ¿Qué será la temperatura? Bueno, básicamente la temperatura es la cuantificación de la medida de la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Ya, nuevamente, la temperatura es la cuantificación de la medida de la energía cinética de las partículas o de los átomos de un cuerpo. ¿Ya? Ahora, mientras más se mueva, o sea, los átomos de un cuerpo, ¿ya? O mientras más vibren, ¿no?, las partículas de un cuerpo, mayor será su temperatura. ¿Ya? Ahora, la temperatura también, como el calor, es una magnitud escalar y se puede expresar en Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Rankine, ¿sí? Pero esas tres escalas son las más conocidas, ¿ya? El Celsius, Fahrenheit y el Kelvin, ¿ya? Bueno, aquí tengo una pequeña animación del ejemplo de temperatura, ¿ya? Habíamos indicado, ¿no?, que la temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas de un cuerpo, ¿ya? Entre más vibren sus partículas, su temperatura va a ser mayor, ¿ya? En este primer gráfico que estoy señalando, tenemos, por ejemplo, seguramente aquí es un fluido, ¿ya? Es un fluido, ¿ya?, donde sus partículas vibran, ¿sí? Pero no mucho, y alcanzan una temperatura de aproximadamente unos 5 grados Celsius, podría ser. Ahora, en este ejemplo en el que estoy señalando, bueno, las partículas están vibrando un poco más, ¿ya? Entonces su temperatura va a ser, o la medida de la energía cinética en este caso, va a ser más o menos relacionado con las escalas, ¿ya? Más o menos va a ser 20 grados Celsius. Ahora, en este último gráfico, bueno, tenemos una mayor vibración de las partículas. En tal caso, su temperatura va a ser mucho mayor que en los casos anteriores, ¿no? Aquí más o menos está llegando a los 40 grados Celsius, ¿ya? Entonces, calor y temperatura son dos términos muy diferentes dentro de la física, ¿ya?
calor es energía en tránsito. En cambio, la temperatura es la cuantificación de la medida de la energía cinética de las partículas de un cuerpo, ¿sí? Entre más vibren las partículas de un cuerpo, bueno, su temperatura siempre va a ser mayor, ¿ya? Calor y temperatura. Ahora, ¿cuáles son los efectos del calor? Bueno, como habíamos indicado, bueno, el cambio de la temperatura ya puede ser uno de los efectos, también la dilatación y también el cambio de fase, ¿ya? A ver, continuemos. Bueno, para poder cuantificar lo que es la medida de la temperatura tenemos lo que son las escalas termométricas, ¿ya? La temperatura de un cuerpo, bueno, puede expresarse según diferentes escalas termométricas, ¿ya? Las más conocidas son los Celsius, ¿ya? Fahrenheit y también el Kelvin. Bueno, primeramente, la escala Fahrenheit, bueno, fue creada en 1724 por Gabriel Fahrenheit, bueno, de nacionalidad alemán, ¿ya? Bueno, en esta escala la temperatura de fusión del hielo corresponde a los 32 grados Fahrenheit, ¿ya? Ahora, y la temperatura de ebullición del agua, bueno, cuando hierve el agua son los 212 grados Fahrenheit. Todo esto a nivel del mar, ¿ya? De manera paralela en el mismo año, ¿ya? También aparece lo que es la escala Celsius, ¿sí? La escala Celsius, bueno, creada por el sueco Anders Celsius, ¿ya? Bueno, en esta escala la temperatura de fusión del hielo, o sea, cuando se congela el agua, se le asigna a los 0 grados Celsius y la temperatura de ebullición, o sea, cuando el agua hierve, se le asigna un valor de 100 grados Celsius. Bueno, todo esto a nivel del mar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las dos escalas, la escala Fahrenheit y la escala Celsius. Bueno, como había indicado, ya, bueno, aquí tenemos los 0 grados, que sería la temperatura de fusión del hielo, y la temperatura de ebullición serían los 100 grados, ya, en la escala de Celsius. En cambio, en el Fahrenheit, ya, la temperatura de fusión del hielo va a ser los 32 grados Fahrenheit, y la de ebullición va a ser los 200 grados Fahrenheit, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la escala Fahrenheit y la escala Celsius. Ahora, mediante esta ecuación puedo relacionar estas dos escalas, ¿ya? A partir de esta ecuación puedo calcular, ¿ya? Por ejemplo, si me dan una temperatura en grados Celsius y me piden calcular esa temperatura, pero en grados Fahrenheit, bueno, tranquilamente puedo utilizar esta ecuación, ¿sí? O de manera viceversa, ¿no? De Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit, ¿ya? Bueno, estas escalas también son llamadas las escalas relativas, ¿ya? Ahorita voy a mencionar un poco más sobre eso. Ahora, tenemos también esta otra escala, ¿ya? Que es la escala Kelvin o también llamada la escala absoluta, ¿ya? Bueno, después de un siglo de los anteriores, es creado esta escala, ya por el británico William Thomson, ya Lord Kelvin. Bueno, la escala absoluta incluye la temperatura teórica más baja posible, o sea, el cero absoluto. De ahí el nombre de escala absoluta, ¿ya? Bueno, en esa temperatura la fusión del hielo corresponde a los 273 grados Kelvin, ¿ya? Y la de la ebullición del agua, bueno, corresponde a 373 grados Kelvin. Bueno, todo esto a nivel del mar, ¿ya? Bueno, de esa manera tenemos lo que es la nueva escala, la escala Kelvin, ¿ya? La escala Kelvin. Bueno, tenemos el cero absoluto, la temperatura de fusión del hielo y la temperatura de ebullición del agua, pero en la escala Kelvin, ¿ya? Bueno, con referencia, como les había indicado, las escalas absolutas, las dos anteriores, y esta es la escala, perdón, anteriormente les había mencionado las dos escalas que eran las relativas y esta, la escala absoluta o la Kelvin, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, las relativas porque sus puntos de referencia ya se basan en fenómenos particulares y no en el cero absoluto, ya los anteriores, el Fahrenheit y el Celsius. De ahí el nombre de escalas relativas. En cambio, la Kelvin ya toma el cero absoluto,
ya como punto de referencia universal que representa la ausencia total de energía térmica, ¿sí? De ahí el nombre de escala absoluta, ¿ya? La escala Kelvin. Entonces tenemos dos tipos de escalas, ¿no? Escalas absolutas y escalas relativas. Las escalas relativas serían Fahrenheit y Celsius. Ahora, en la escala absoluta estaría Kelvin y el Rankine, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo eso más. Bueno, ahora, tenemos esa tablita para poder relacionar lo que son de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Kelvin aproximadamente, ¿sí? Tenemos todas estas relaciones, ¿sí? Ahora, convertir, nos dice convertir de Celsius a Fahrenheit. Utilizamos esta ecuación. Para convertir de Fahrenheit a Celsius utilizamos esta otra ecuación. Para convertir Celsius a Kelvin usamos esta ecuación. De Kelvin a Celsius de la misma manera, ¿sí? Bueno, tenemos estas 6 ecuaciones que podemos utilizar, ¿sí? Para convertir una escala a otra, ¿ya? Bueno, y por este otro lado también tenemos lo que es el punto de ebullición, el punto triple del agua, punto de fusión del hielo y el cero absoluto, ¿sí? Tenemos las 4 escalas, ¿no? Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Bueno, por este lado tenemos las escalas relativas, el Celsius y el Fahrenheit, y las absolutas, Kelvin y el Rankine. Ya, el Rankine casi no se usa mucho, pero bueno, también tenemos que conocer, ¿sí? Bueno, donde nos dice, ¿no? Las fórmulas para cada uno. Bueno, para el punto de fusión del hielo ya va a ser para la escala Celsius va a ser los 0 grados, para la escala Kelvin 273, para la escala Fahrenheit 32, para la escala Rankine 491, ¿sí? Bueno, también tenemos el punto triple del agua. Bueno, ¿cuál es el punto triple del agua? Bueno, es cuando el agua coexiste simultáneamente en sus 3 estados, o sea, el estado sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Entonces, el punto triple del agua en escala Celsius va a ser a 0,01 grados Celsius, ¿no? Para la escala Kelvin, 273,16, para Fahrenheit, 32,018, para el Rankine, 491,688 Rankine, ¿sí? Y para el punto de ebullición del agua cuando hierve en la escala Celsius, 100 grados, para la escala Kelvin, 373,15, para la escala Fahrenheit, 212 grados Fahrenheit. Rankine sería 671,67 Rankine, ¿sí? Bueno, de esa manera tenemos para convertir de una unidad a otra, como también el punto de fusión, el punto triple del agua y el punto de ebullición. Y naturalmente tenemos el cero absoluto, ¿sí? Para cada escala. Ya, bueno, esa parte nos va a servir bastante, ¿no? Para convertir una escala a otra, ¿ya? A ver, ¿qué más? Bueno, esa parte en cuanto a las escalas de temperatura, Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Bueno, como les había indicado un principio, bueno, ¿cuáles son los efectos del calor? Cambio en la temperatura, la dilatación y el cambio de fase, ¿ya? Bueno, ya hemos ido viendo las escalas de temperatura. Ahora, un efecto del calor también son las dilataciones, ¿ya? Bueno, pero veamos más o menos a qué se refiere esto en cuanto a la dilatación térmica. Nos dice, uno de los cambios más conocidos, ya, que ocurre en una sustancia es que conforme aumenta su temperatura, ya casi siempre crece su volumen. Este fenómeno se llama dilatación térmica, ¿ya? Bueno, un ejemplo podría ser, por ejemplo, qué sé yo, no tenemos una casa, bueno, tenemos la puerta que está hecha de fierro, por ejemplo, ¿ya? Y le da, digamos, todo el sol, ¿no? Hasta el mediodía. Y queremos entrar, muchas veces hay un pequeño roce, ¿no? Como que si la puerta hubiera crecido un poco, ¿ya? Bueno, eso se basa bastante en la dilatación térmica, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando llega la tarde, cuando el sol ya pasa y la puerta se cierra normal, ¿no? Vuelve a su estado inicial, ¿ya? Más o menos tiene que ver a eso. Es un ejemplo más o menos de la dilatación térmica, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos son, por ejemplo, en las rieles, en las construcciones y demás. Bueno, por ejemplo, en las rieles de los ferrocarriles, ¿sí? Siempre dejan un espacio, por si acaso, ¿ya?
no lo unen así directamente, ¿sí? Siempre dejan un espacio, ¿ya? A eso se le llama juntas de dilatación. Bueno, son espacios que permiten la dilatación y contracción en las estructuras, ¿no? Bueno, en una estructura, bueno, aquí en una riel de ferrocarril. Ahora, ¿qué sucedería, digamos, si no lo dejarían el espacio? Bueno, tendríamos, por ejemplo, el gráfico que estoy mostrando, ¿no? Bueno, tendríamos la riel, bueno, se empezaría a deformar, ¿ya? Entonces, por eso siempre dejan lo que es la junta de dilatación, ¿ya? Esto con efecto de la dilatación térmica. Ahora, la dilatación térmica se presenta en tres aspectos, ¿ya? Longitudinal, superficial y volumétrica, ¿ya? Bueno, vayamos viendo la parte lineal, dilatación lineal. Bueno, ¿qué nos dice? Se aplica, vayamos viendo eso, ya. Se aplica para alambres delgados o elementos finos donde los efectos del cambio de temperatura se manifiestan principalmente en el aumento o disminución de su longitud. Bueno, tenemos aquí una barra ya fina con una longitud inicial y una temperatura inicial también, ¿no? Seguramente luego, bueno, va a haber una temperatura final y obviamente va a haber una dilatación lineal, ¿sí? Donde delta L, o sea, la variación, esta pequeña variación va a ser igual a ¿qué? A la longitud final menos la longitud inicial. ¿Ya? Ahora, un elemento muy importante dentro de la dilatación, ¿ya? Bueno, lineal, superficial y volumétrica es el coeficiente de dilatación para cada caso, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando linealmente, vamos a tener lo que es el coeficiente de dilatación lineal, que lo simbolizamos con la letra alfa, ¿ya? Bueno, se define como la variación porcentual de longitud por cada variación de temperatura. Su unidad va a ser el grado centígrado elevado a la menos 1, ¿sí? O también 1 sobre grados centígrados, ¿no? Bueno, es lo mismo. Ahora, alfa o el coeficiente de dilatación lineal va a ser igual a ¿qué? A la variación de la longitud en el numerador dividido entre la longitud inicial multiplicado por la variación de la temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, a partir de esta ecuación lo que puedo hacer es despejar delta L, o sea, la variación de la longitud, y voy a tener lo siguiente, ¿no? Variación de la longitud va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial de la barra por la variación de la temperatura, ¿sí? Y la longitud final se obtiene a partir de esta ecuación, ¿no? Combinando esta ecuación de la variación con esta. Combinamos y tenemos esta ecuación. Longitud final, ¿ya? Va a ser igual a que la longitud inicial, paréntesis, en este caso corchete, 1 más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, nos dice. Ejemplo. Si el coeficiente de dilatación lineal del hierro es 0,00012 grados centígrados a la menos 1, o sea, 12 millonésimas, ¿ya? Significa que una varilla de hierro de 1 metro aumenta su largo en 0,0012 metros, ¿sí? Cuando la temperatura se eleva 1 grado centígrado, ¿sí? Bueno, es por eso que les había indicado que cuando unen dos barras en la riel siempre dejan un pequeño espacio, ¿sí? Para no sufrir efectos como les había indicado, ¿no? Por efectos de la dilatación y bueno, pues la riel se va a empezar a deformar, ¿ya? Bueno, esto en cuanto a la dilatación lineal. Por favor, sáquense una capturita de las ecuaciones. Esas tres, ¿no? Bueno, sabemos, ¿no? Delta L siempre es la diferencia de algo, ¿no? Por ejemplo, si pongo delta volumen, va a ser igual a ¿qué? Volumen final menos volumen inicial. Si pongo delta X, va a ser X final menos X inicial. Si pongo delta velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Delta siempre nos dice la variación de algo final menos algo inicial, ¿ya? Perfecto. Dilatación lineal. Ahora, veamos lo que es la dilatación superficial. ¿Qué nos indica? Bueno, se aplica para el caso de placas o láminas donde solo interesa la variación del área de su superficie, ¿sí?
Bueno, aquí tenemos inicialmente la superficie de una placa, ¿ya? Y luego de haber incrementado, bueno, una temperatura, bueno, tenemos la variación en la superficie, ¿ya? Bueno, donde delta S o delta superficie es igual a superficie final menos superficie inicial, o sea, la variación de la superficie, ¿ya? Bueno, lo mismo. En la dilatación superficial también tenemos lo que es el coeficiente, pero ya no es coeficiente de dilatación lineal, sino coeficiente de dilatación superficial. Y lo representamos con la letra beta, ¿ya? Se define, ¿no? El coeficiente de dilatación superficial como la variación porcentual de la longitud por cada variación de temperatura. Su unidad va a ser lo mismo, grados centígrados a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius, ¿ya? Centígrados o Celsius, ¿no? Manejen también ese término, bastante. Ahora, beta o el coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a ¿qué? La variación de la superficie entre la superficie inicial o área inicial también, ya multiplicado por la variación de la temperatura, ¿sí? De ahí despejamos delta S y tendríamos esta ecuación. Y si combino estas dos ecuaciones de la variación y esta, bueno, voy a tener lo siguiente, ¿no? Superficie final o área final va a ser igual a ¿qué? Superficie inicial o área inicial, corchete 1 más coeficiente de dilatación superficial multiplicado por la variación de la temperatura, ¿no? O sea, temperatura final hasta donde alcanza menos la temperatura inicial, ¿sí? A ver, ¿qué más? Sí, bueno. Ahora, vayamos viendo lo que es la última parte, la dilatación volumétrica, ¿ya? Bueno, ya hemos ido viendo lineal, superficial y volumétrica. ¿A qué corresponde la volumétrica? Nos dice, es el caso más general del fenómeno de dilatación térmica, ¿ya? Todos los cuerpos nos dicen que aumenta su volumen cuando su temperatura aumenta, ¿ya? Inicialmente tenemos a un cuerpo, ¿ya? En este caso es un cilindro, ¿ya? Que está a una temperatura inicial, no a una velocidad inicial, en este caso es volumen inicial, ¿sí? ¿Qué sucede cuando incrementamos la temperatura? Bueno, va a haber una dilatación, ¿sí? Va a haber una dilatación, en este caso volumétrica. Vamos a tener una temperatura final a donde va a llegar también un volumen final, donde delta B, o sea, delta volumen va a ser igual a ¿qué? Volumen final o volumen alcanzado menos volumen inicial, ¿sí? Lo mismo, dentro de la dilatación volumétrica también tenemos lo que es el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica también lo llaman, ¿no? Representado por esta letra griega, gamma. Variación, nos dice, ¿no? El coeficiente de dilatación cúbica es la variación proporcional del volumen de un material por cada unidad de cambio en la temperatura. Su unidad es el grado Celsius elevado a la menos 1 o también 1 sobre grados Celsius, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, tenemos de esta manera la ecuación para determinar el coeficiente de dilatación cúbica. Si despejamos la variación, tenemos esta ecuación, ¿sí? Ahora, el volumen final, si nos piden calcular, utilizamos esta ecuación, ¿no? Volumen final va a ser igual a ¿qué? A volumen inicial, ya, corchete 1 más gamma, que es el coeficiente de dilatación cúbica, multiplicado por la variación de la temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Ahora, los coeficientes de dilatación se relacionan de la siguiente manera, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿sí? Imaginemos que nos den un problema donde nos pide determinar el volumen final de un cuerpo, pero como dato nos dan el coeficiente de dilatación lineal, por ejemplo, alfa, ¿sí? Entonces, tenemos que saber relacionar lo que para la dilatación volumétrica ya utilizamos esta relación, ¿ya? La dilatación o el coeficiente de dilatación lineal, perdón, superficial en este caso, coeficiente de dilatación superficial es igual a ¿qué? A 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Y el
coeficiente de dilatación volumétrica es igual a ¿qué? A 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Por favor, tómense una capturita, esto nos va a servir bastante, ¿sí? Muchas veces en el problema nos puede dar simplemente el coeficiente de dilatación lineal, pero ya nos piden calcular el volumen final, por ejemplo. Entonces podemos relacionar con esto, ¿no? Tranquilamente podemos encontrar lo que es el coeficiente de dilatación volumétrica a partir de la línea, ¿ya? Y bueno, un dato en particular, ¿ya? Bueno, ¿sabían que la Torre Eiffel, ya que está en París, nos dice que crece 6 centímetros en los veranos? ¿Esto a qué efecto será? ¿O por qué? Por la dilatación, ¿no? Bueno, bueno, va a haber un incremento de temperatura, entonces el cuerpo va a sufrir una dilatación. ¿Ya? Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta. Por favor, nos vamos a la parte práctica. Hola. Hola, hola. Se escucha el audio, ¿no? Por favor, me van a ir confirmando. Jonás, David, Miguel, Gabriel, Adalit. Hola, hola. Se escucha el audio, ¿no? ¿No tenemos problemas? Hola, hola. No puedo escucharlos. Ah, ya, perfecto, se escucha. Pero yo no los puedo escuchar, qué raro. Ay, 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 ¿qué pasó? Ya. Me escuchan, pero no ven. No sé qué ha pasado con mi audio, no puedo. Ya, perfecto, Ana. Muchas gracias. Ya, es lo más importante, que me escuche. Ya, cualquier consulta, por favor, mediante el chat. No sé, algo ha pasado con mi audio, no puedo escucharlos, pero sí ustedes me pueden escuchar. Ya, bueno, la clase también está grabada por si acaso. Ya, bueno, vayamos entonces a la parte práctica, ya, viendo lo que es bueno, poniendo en práctica, ya, lo que es la parte de temperatura y también dilatación, ¿ya? Bueno, el día de mañana vamos a ir viendo lo que es cambios de fase, ¿sí? Cambios de fase, poco a poco vamos a ir avanzando. Ya, bueno, bueno, para esa segunda parte va a ser un poquito más, bueno, vamos a ir viendo más temas, ya va a ser un poquito arduo, pero vamos a terminarlo. Ya, a ver, vayamos a la parte práctica. A ver, ahí está. Bueno, resolvamos algunos ejercicios poniendo en práctica la parte teórica que hemos ido viendo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, bueno, prácticamente sencillos. El primero más que todo, ¿no? El más sencillo. Nos dice lo siguiente, ¿ya? Bueno, nos dice, ¿a cuántos? Aquí está. Eso es. Ya. ¿A cuántos grados Kelvin equivale 50 grados Celsius? ¿Ya? Bueno, si nos piden calcular la equivalencia de 50 grados Celsius en Kelvin, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Ya? Bueno, para ello ponemos solución. ¿Listo? Y bueno, inicialmente lo que podemos hacer es partir de la tabla que les había mostrado en la parte teórica, ¿sí? Donde me dicen, ¿no? Si quiero calcular, por ejemplo, los grados o el dato que me da en la escala Celsius, a Kelvin utilizo esta relación. ¿Qué me dice? Grados Kelvin va a ser igual a ¿qué? A grados Celsius, el dato que me dan, ¿ya? Y lo que voy a hacer es directamente adicionar o sumarle los 273, nada más, ¿sí? Entonces, grados Kelvin va a ser igual a ¿qué? 50, el dato que me dan, ya, más los 273, nada más. Entonces, en grados Kelvin, la temperatura de 50 grados Celsius corresponde a la suma, a ver, 50 más 273. Eso me da 323 grados
Kelvin, ¿sí? Bueno, de esa manera, ¿ya? Ese sería entonces nuestro resultado, ¿no? Bueno, bueno, ahí tenemos nuestro resultado. Sencillo, ¿no? Simplemente es aplicar una de las ecuaciones, ¿ya? E introducir el dato que nos da y sumarle, ¿sí? Lo que son los 273. De esa manera tendríamos convertida este dato que está en grados Celsius y lo convertimos en grados Kelvin. Sencillo, ¿ya? Otro, a ver, el segundo, ¿qué nos dice? ¿A qué temperatura las escalas Fahrenheit y Kelvin dan la misma lectura? ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo resolvemos? Bueno, le ponemos solución. Nos dice, ¿a qué temperatura las escalas Fahrenheit y Kelvin dan la misma lectura? ¿Ya? Bueno, para ello podemos utilizar lo que es la relación de Celsius a Fahrenheit. ¿Ya? A ver dónde está. Tenemos esto, ¿no? Bueno, tenemos esta primera ecuación que sería grados Celsius entre 5. Esto va a ser igual a ¿qué? A grados Fahrenheit menos 32. ¿Ya? Todo esto dividido entre 9. Bueno, tenemos esa relación. ¿Ya? De grados Celsius a Fahrenheit por un lado. Pero por otro lado tenemos lo que hemos ido viendo anteriormente, esta relación de Kelvin a Celsius, ¿sí? ¿Dónde está? A ver, vayamos viendo. Esto es, ¿no? Grados Kelvin va a ser igual a... Un momentito, por favor. Ya. Grados Kelvin va a ser igual a ¿qué? A grados Celsius más 273. ¿Sí? Ay, perdón. 273. Listo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que puedo hacer es despejar de esta primera ecuación, ya, lo voy a llevar un poco más al lado izquierdo, me va a faltar espacio, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es despejar grados Celsius, por un lado, grados Celsius va a ser igual a ¿qué? Grados Kelvin menos 273, ¿sí? Lo que he hecho simplemente es despejarlo, ¿ya? Ahora, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de tener esta ecuación e introducir en la anterior. De esa manera voy a tener Fahrenheit y Kelvin nada más. Es lo que me dice, ¿no? ¿A qué temperatura las escalas Fahrenheit y Kelvin dan la misma lectura? ¿Sí? Bueno, me voy a armar otra ecuación en función de estas dos, ¿no? De esta y de esta, ¿ya? Donde solamente exista los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, ¿ya? A ver, entonces, ¿cómo hacemos ahora? Lo que voy a hacer es reemplazar esta ecuación, la que estoy mostrando, en esta, ¿sí? ¿Cómo lo voy a reemplazar? Bueno, en el numerador del primer miembro sería grados Kelvin, ya menos 273. Todo esto dividido entre 5, ¿ya? ¿Qué más? Igual fracción, perdón, ¿dónde está? Esta es fracción, ¿ya? Y tendríamos, a ver, grados Fahrenheit menos 32, ¿sí? Dividido entre 9, ¿sí? Ya lo he reemplazado, ¿no? Esta ecuación en la primera. Ahora, esta nueva ecuación que tengo aquí, ¿ya? Solamente está en función de Kelvin y Fahrenheit, ¿sí? Por eso he utilizado las dos anteriores ecuaciones, esta y esta, ¿sí? Y despejando de esta ecuación lo que son grados Celsius, ya lo he reemplazado todo esto en esta primera ecuación, ¿sí? Tengo esta nueva ecuación que está en función de grados Kelvin y Fahrenheit, bueno, en función de esas dos escalas, ¿sí? Ahora, bueno, me dice, ¿no? ¿Qué temperatura las escalas Fahrenheit y Kelvin dan la misma lectura? Entonces, para ir un poquito ordenándonos, podemos decir lo siguiente, ¿sí? Kelvin, a ver, Kelvin va a ser igual a ¿qué?
a Fahrenheit y eso va a ser igual, pongámosle un valor, una nueva variable, en este caso T, temperatura, ¿sí? Entonces reemplazamos. Vamos a tener, en vez de grados Kelvin, vamos a tener T directamente. Menos 273. ¿Ya? Fracción y dividido entre 5. Todo esto va a ser igual a ¿qué? En el numerador tenemos Fahrenheit, ya no Fahrenheit, no simplemente T lo vamos a poner. Menos 32 entre 9. ¿Sí? Ahora, todo lo que está dividiendo lo podemos llevar al segundo miembro a multiplicar, al primer miembro. Lo mismo, lo que está multiplicando en el primer miembro lo llevamos a multiplicar al segundo miembro. ¿Sí? Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a tener 9 multiplicado por T menos 273. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 5 multiplicado por T menos 32. Paréntesis. ¿Sí? Bueno, lo voy a ir ordenando, por favor. Ya, bueno, de esa manera. Ahora, bueno, tengo un monomio por un binomio, ¿no? Bueno, este 9 está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Lo mismo en el segundo miembro. 5 está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos, en el primer miembro sería 9t menos 9 por 273. ¿Eso cuánto me da? A ver. 9 por 273. 22.457. 2.457. ¿Ya? Ese 5 y ese 4. Está medio truchos. Ya, 2.457. Perfecto. Ahora, en el segundo miembro, el 5 multiplica todo lo que está dentro del paréntesis. Sería 5t, ¿ya? Menos 5 por 32. 5 por 32, eso me da un valor de 160. Perfecto, 160. Bueno, ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, tengo dos términos semejantes y dos términos independientes, ¿sí? Este es semejante a este, ya, lo que voy a hacer es llevarlo, este término, al primer miembro, ¿ya? Entonces vamos a tener 9 menos 5t directamente, ¿cuánto será eso? 9 menos 5t va a ser 4t. Ahora, en el segundo miembro, bueno, este término que está restando el término independiente lo voy a llevar al segundo miembro. Entonces voy a tener 2.457 menos 160. ¿Ya? 4t en el primer miembro no tengo nada que hacer, pero en el segundo sí puedo restar, ¿no? 2.457 menos 160, 2.457 menos 160, eso me da un valor de 2.297. 2.297. Y finalmente lo que está multiplicando lo paso a dividir, ¿no? Sería t igual a 2.297 dividido entre 4. Y finalmente me da una temperatura T, que eso es igual a ¿cuánto? Eso lo dividimos, 2.297 dividido entre 4 me da un valor de, ya, 574,25, ¿sí? 574,25, ¿sí? Bueno, a esta lectura ya, bueno, la escala Kelvin y la escala Fahrenheit van a ser iguales, ¿ya? A esta escala, ¿listo? Bueno, prácticamente eso es lo que nos pedían calcular, ¿sí? ¿A qué temperatura las escalas Fahrenheit y Kelvin dan la misma lectura? Bueno, a esta temperatura, bueno, en la escala Fahrenheit y Kelvin, bueno, me van a dar la misma temperatura. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Bueno, no es tan complejo, ¿no? Los dos ejercicios están básicamente sencillos. Ya, continuemos. A ver, vayamos bajando. Ya, tenemos este problema.
A ver, no sé si alguien me lo podría leer, por favor. Ya. ¿Alguien me lo podría leer, por favor? Sí, te puedo escuchar mediante mi celular. Ya, por favor. Ya, perfecto. Muchas gracias. A ver, resolvamos entonces este problema. Ya. Bueno, como dice en el enunciado, ¿no? Si tiene dos barras, como se muestra en la figura, ¿ya? ¿Dónde está mi puntero? Bueno, tenemos dos barras como se muestra en la figura, ¿ya? Tenemos dos barritas, bueno, que se han empotrado seguramente en una pared, ambos, ¿no? Ya, si tiene dos barras, como se muestra en la figura, estas se encuentran a 0 grados Celsius, ya, los dos están a esa temperatura, 0 grados Celsius, ya. Ahora, a 0 grados Celsius, ya, y nos pregunta, ¿no? ¿A qué temperatura debe calentarse ambas barras, ya, de forma común, para que sus extremos se junten, ya? Ahora, bueno, tenemos sus longitudes, ¿no? Longitud inicial, 60 centímetros, no es metros, centímetros, aquí por favor, centímetros, y su longitud de la segunda barra es 30 centímetros. Ahora, el espacio entre los dos es 6 centímetros, ¿ya? Son 6 centímetros. Entonces, ¿cuál es la temperatura que tiene que alcanzar para que estas dos barras se junten? ¿Ya? Obviamente hemos dicho, ¿no? Que las barras y demás, bueno, sufren de dilataciones, ¿ya? En este caso vamos a tener la presencia de la dilatación lineal, ¿ya? De dilatación lineal. Bueno, para ello también nos dan algunos datos, ¿ya? Me dice que la dilatación o el coeficiente de dilatación lineal de la primera barra, de esta de 60 centímetros, es 15 por 10 a la menos 4 por grados Celsius a la menos 1, ¿ya? Ahora, respectivamente, para la segunda barra también nos da su coeficiente de dilatación lineal, alfa, ¿no? Alfa es coeficiente de dilatación lineal, que esto es igual a ¿qué? 10 a la menos 3, ya, 10 a la menos 3 multiplicado por grados Celsius a la menos 1. Sí, bueno, tenemos todos los datos. Entonces, a ver, resolvamos. Pongamos solución. ¿Sí? Solución. Bueno, por una parte vamos a poner lo que es para la primera barra y para la segunda, ¿ya? Para la barra A. Y por este lado, para la barra B, ¿sí? Para la primera, ¿cuál es su longitud inicial? Bueno, este está en centímetros por si acaso, ¿ya? ¿Dónde está? Me faltaba una C. Centímetros, ¿sí? Centímetros. Entonces, primeramente, para la primera barra, ¿cuál es su longitud inicial? Necesitamos conocer, ¿no? Longitud inicial de A va a ser igual a ¿qué? A 60 centímetros, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Su coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación de A va a ser igual a ¿qué? Según el dato me dice que es 15 por 10 a la menos 4 grados Celsius elevado a la menos 1. ¿Sí? Bueno, esos serían todos los datos que me da de la barra A. Ahora, para la barra B. Para la barra B me dice que su longitud inicial B va a ser igual a 30 centímetros. ¿Sí? Y también me da su coeficiente lineal de dilatación, ya que eso es igual a 10 a la menos 3, 10 a la menos 3
grados Celsius elevado a la menos 1. ¿Sí? Bueno, tenemos los datos para cada barra. Ahora, a ver, por ahí con azulita esta parte. Este es azul. Sí, azul, perfecto. Ya. Ahora, me dice cuál es la temperatura que debemos de aplicarle para que las dos barras se junten, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener lo que es la dilatación tanto de la primera barra como también de la segunda barra, ¿no? Más o menos así. Bueno, esto para una temperatura inicial, por ejemplo. Pero ¿qué sucede para una temperatura final? Bueno, en ese caso, las barras ya seguramente van a dilatarse en esta proporción, ¿sí? En esta proporción, ¿sí? Y se van a llegar a juntar. Ahora, para cada barra vamos a poner lo que es la variación, ¿ya? Por ejemplo, la variación de la longitud de la barra A por un lado y esta dilatación la vamos a llamar variación de la longitud de la barra B, ¿sí? Entonces, si sumamos estas dos variaciones de longitud, ¿qué nos va a dar? Como resultado, 6 centímetros, ¿sí? Entonces podemos poner eso. A ver, pongamos con negrito. 6 centímetros, ya, va a ser igual a ¿qué? Ya, la dilatación o la variación de la dilatación ya de la primera barra, o sea, delta LA, ya, más la variación de la dilatación de ¿qué? De la barra B, ¿no? De la segunda barra, ¿sí? Esas dos dilataciones me dice que van a ser 6 centímetros, ¿ya? 6 centímetros. Ahora, ¿qué hacemos? O también podemos transponerlo, ¿no? Podemos decir que esto delta LA más delta LB, o sea, la variación de cada barra, si sumamos me tiene que dar 6 centímetros. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora, una ecuación que vamos a utilizar. ¿Cuál es? A ver, vayamos seguramente bueno, han debido sacar capturitas de pantalla o se han debido anotar. ¿Cuál es la ecuación de la dilatación lineal? ¿Cuál era? Bueno, hay dos maneras de escribirlo, ¿no? Bueno, la primera es delta L es igual a ¿qué? Longitud final menos longitud inicial, ¿sí? De manera genérica. Por otro lado, tenemos lo que es la variación de la longitud. Esto va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de dilatación, ya, para cualquier barra, multiplicado por la longitud inicial y lo multiplicamos por la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces tendríamos que trabajar en este caso, no con esta, ¿no? Sino con esta ecuación, ¿ya? Entonces, apliquemos eso, ¿no? Para cada caso. Por ejemplo, si aplico esta ecuación para este primer caso, ¿cómo lo voy a escribir? Bueno, va a ser coeficiente de dilatación para el primer cuerpo multiplicado por la longitud inicial del primer cuerpo multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Sí? Bueno, esto para el primer caso, ¿no? Para este primero. Lo he escrito de esta manera. ¿Sí? Ahora digo, más la variación de la segunda barra. ¿Cómo lo voy a escribir? Bueno, lo vamos a escribir de esta forma. Ponemos más, ya, coeficiente de dilatación de la segunda barra, o sea, de la barra B, ya, multiplicado por la longitud inicial de la barra B, multiplicado por la variación de la temperatura. Y todo esto me dice que tiene que ser igual a 6 centímetros, ¿no? El espacio que inicialmente nos daba. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto va a ser dato, ¿no? Esto es dato, 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 dato también. Bueno, y aquí tenemos que trabajar un poquito, ¿sí? Ya, entonces, escribamos. Coeficiente de dilatación lineal para la primera barra multiplicado por la longitud inicial de la primera barra multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Ya? Nos dice, ¿no? Se tienen dos barras que se muestran en la figura. Estas se encuentran a 0 grados. Bueno, esa va a ser su temperatura inicial. Pero nos piden determinar
¿ya? ¿A qué temperatura debe calentarse ambas barras para que sus extremos se junten? Entonces vamos a tener una temperatura en común que van a alcanzar, que lo vamos a llamar T. Lo pondremos con otro color. Ya, a ver. Le vamos a poner T con azul, a la temperatura que tiene que alcanzar. ¿Ya? Ahora, la variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura al cual va a alcanzar, ya. Luego ponemos menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? Son 0 grados Celsius, ¿no? 0 directamente. Pongamos eso. ¿Sí? Ahora, más para el segundo término. Coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial de la barra B, multiplicado por la variación de la temperatura. O sea, vamos a tener lo mismo, ¿no? Temperatura final, ya, menos temperatura inicial, que son 0 grados Celsius, ¿sí? Y bueno, todo esto lo igualamos a 6 centímetros, ¿sí? Ahora sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, en este primer miembro, para ese término, puedo hacer lo siguiente. Coeficiente de dilatación lineal para la primera barra multiplicado por la longitud inicial de la primera barra, ya T menos 0 simplemente va a quedar T, nada más. Más, vamos al segundo término de del primer miembro, bueno, eso va a ser alfa sub D o coeficiente de dilatación del segundo cuerpo multiplicado por la longitud inicial del segundo cuerpo, T menos 0 va a ser P, ¿sí? Y todo esto igual a 6 centímetros. Bueno, estamos trabajando con centímetros, grados Celsius, ¿sí? No habrá mucho problema. Trabajaremos con ese sistema, con ese decimal en este caso, ¿ya? Ahora, de aquí, ¿qué puedo factorizar? Estos dos términos que tienen algo en común y que me va a ayudar a determinar la temperatura, ¿no? Bueno, la temperatura, ¿no? Tienen los dos términos en común. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar, ¿sí? Entonces voy a tener T, paréntesis, alfa A, longitud inicial de A, más alfa B, ya, longitud inicial de B, ya, cerramos paréntesis, todo esto igual a 6. Entonces, la temperatura va a ser igual a ¿qué? A 6, ya, todo esto dividido, ya, dividido entre coeficiente de dilatación lineal del primer cuerpo multiplicado por la longitud inicial del primer cuerpo más el coeficiente de dilatación lineal del segundo cuerpo multiplicado por la longitud inicial del segundo cuerpo, ¿sí? Y todo esto, ¿cuánto me dará? A ver, vayan calculándomelo por favor, porque, bueno, prácticamente es calcular nada más la hora. Ya, en tal caso, entonces, reemplazando datos, ¿cuál sería el valor? Por favor. No sé si alguien me podría dictar. A ver. 6 dividido entre 15 por 10, ahora menos 4 por 60. Ahí está. Más 10 a la menos 3 multiplicado por 30 centímetros. Bueno, me corroboran, por favor. A mí me sale 50 grados Celsius. Ya. Por si acaso, las longitudes iniciales no lo estoy transformando a metros, ¿sí? Porque centímetros con centímetros se van a simplificar y solamente voy a tener grados Celsius, ¿ya?
Ahora sí, me da esa temperatura. ¿Me corroboran, por favor? Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Está bien, está bien. Perfecto. Ya. ¿Tienen alguna consulta con respecto a este problema? Ya, se entiende, ¿no? Ya, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, estoy hablando mediante mi celular, no sé, algo ha pasado con mi computadora que no hay retorno, pero les estoy escuchando mediante mi celular. Ya, muy bien. Vayamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Bueno, el siguiente problema que nos dice. A ver. Bueno, me dice lo siguiente. Un momentito. Ya. Me dice lo siguiente. Nos dice que se tiene una lámina metálica, ¿ya? Una lámina metálica de coeficiente de dilatación superficial igual a 2,2 por 10, 2,02 es aquí. Vamos a arreglar este dato. ¿Dónde está? 1, ¿dónde está? 2,02 es aquí. 2,02 por 10 a la menos 4 multiplicado por grados Celsius elevado a la menos 1. ¿Sí? Ahora está bien. Ya. Entonces, se tiene una lámina metálica de coeficiente de dilatación superficial 2,02 por 10 a la menos 4 por grados Celsius a la menos 1, al cual se le ha sustraído un círculo, ya, de radio de 1 centímetro. Ya, punto seguido nos dice, ¿no? Se pretende hacer pasar por el orificio una esfera de radio de 1,02 centímetros. En cuanto se debe incrementar la temperatura de la lámina metálica tal que la esfera pueda pasar por ese orificio. ¿Ya? A ver, para ello tenemos que graficarlo. ¿Ya? Entonces, inicialmente pongamos de solución. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? Solución. Ya. Bueno, como datos podemos poner, a ver, nos dice, se tiene una lámina metálica, lámina, ¿ya? De coeficiente de dilatación superficial. En este caso, ¿cómo lo denotamos? El coeficiente de dilatación superficial con la letra beta, ¿no? Beta nos dice que es igual a ¿qué? A 2,02 por 10 a la menos 4 grados Celsius elevado a la menos 1. Bueno, ese es el coeficiente de dilatación superficial, ¿ya? ¿De quién? Bueno, nos dice de una barra, lo vamos a dibujar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, más o menos va a ser así. No barra, sino una superficie, una lámina en este caso, ¿no? Ya, más o menos aquí. Bueno, una lámina como una hoja, ¿no? Ya, metálica. Bueno, al cual nos dice que se le ha extraído un círculo. Ya, seguramente lo han cortado. Ay, perdón, sigo con línea. Seguramente lo han cortado de esta manera, ¿sí? Lo han cortado, ¿sí? Y, bueno, ahora, esta región que lo han cortado, bueno, tiene un radio. Ya, a ese radio llamémosle A, ¿sí? Genéricamente, ya, genéricamente. Ahora, después de haberlo cortado, ya, ¿cómo va a quedar la placa? A ver, lo voy a tratar de copiar lo mismo esto. Aquí lo voy a poner ya, para que nos salga un poco más elegante. Ya. A ver.
Ya. Bueno, tenemos la placa y le cortamos lo que es una circunferencia de radio A, ¿sí? Entonces vamos a tener la placa y ¿qué nos va a quedar? Más o menos así, ¿no? La placa sin esa región, ¿sí? Ya, más o menos así. Tendríamos esa región, ¿no? Toda esa parte va a ser vacía, ¿sí? Ahora, me dice, se tiene una, bueno, leamos nuevamente, ¿no? Para entender un poquito mejor, porque es un poco larguito esto. Se tiene una lámina metálica de coeficiente de dilatación superficial. Bueno, inicialmente tenemos esta barra, perdón, esta lámina, ya, y luego, al cual se le ha sustraído un círculo. Bueno, se lo corta, ¿no? Se lo corta un círculo de 1 centímetro de radio, ¿no? Bueno, de radio A lo estamos poniendo, genérico, ¿sí? Y nos va a quedar así. O inicialmente al revés, ¿no? Inicialmente estaba así y bueno, lo hemos cortado, ¿ya? Ahora, se pretende hacer pasar por el orificio, o sea, por esta sección, ¿ya? O por este agujero, podemos decirlo también, ¿ya? Se pretende hacer pasar por el orificio una esfera, nos dice, ¿ya? O sea, como una pelotita podría ser, de radio 1,02. Bueno, entonces la esfera que quiere pasar por este orificio es un poco mayor, si nos damos cuenta, ¿sí? O sea, el radio, ¿no? De esa esfera es un poco mayor. Bueno, aquí tenemos, bueno, pongámosle a ver. Bueno, en este caso, ya de este círculo que lo hemos cortado, el radio va a ser A. Pero ahora tenemos lo que es una esfera. A ver, ¿dónde está nuestra esfera? Lo vamos a dibujar un poquito más grande, bueno, aunque no se nota. Hola, Adalí, ¿tienes alguna consulta? Ya, perfecto, continuemos. Bueno, entonces, a ver dónde estábamos, ya me he perdido. Ya, bueno, entonces tenemos una esfera, ya, con su radio, pongámosla aquí con rojo para denotarlo, su radio que va a ser un poco mayor, ¿sí? Que lo vamos a llamar B en este caso, ¿sí? El radio de la esfera, ¿ya? Ahora, como el radio de la esfera es un poco mayor, ¿ya? Inicialmente no va a ingresar, se va a chocar, ¿ya? Entonces, nos dice en cuánto se debe incrementar la temperatura en la lámina hueca, ¿ya? De tal manera que la esfera, o sea, esta pelotita, pueda pasar por el orificio, ¿sí? Entonces nos piden determinar la variación de la temperatura, ¿sí? En cuánto debe variar la temperatura para que esta esfera ya pueda pasar por este orificio, ¿sí? A ver si me entienden la idea más o menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ello, podemos decir lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente, a ver, podemos poner inicialmente área 1, ¿sí? Área 1 va a ser igual a ¿qué? En función de este radio, va a ser igual a ¿qué? A pi por el radio al cuadrado, ¿no? Bueno, esto de manera genérica, para cualquier área de una circunferencia, ¿sí? Ya, esto como fórmula más o menos. Ya, ahora, en nuestro caso particular, para el área sub 1, ¿a qué será igual? Pi por el radio inicial que se ha cortado inicialmente la lámina, va a ser A al cuadrado, ¿sí? Pi por el radio inicial al cuadrado, por un lado. Ahora, de la esfera, ¿sí? Área sub 2, pongámosle el área de la esfera. En este caso, ya, si lo tomamos como una circunferencia nada más para que pueda ingresar a este orificio, ya, como una circunferencia,
Lo mismo, ¿no? Calculamos el área. El área va a ser pi por el radio al cuadrado. En este caso ya no A, sino el radio de la esfera, o sea, B. Sería, ¿no? B al cuadrado. ¿Sí? Tenemos entonces las dos áreas, ¿no? O superficies. La inicial, la superficie inicial y la superficie final. ¿Ya? Bueno, por ese lado. ¿Ya? Ahora, utilizamos lo que es la ecuación para la dilatación superficial. ¿Cuál era? Bueno, tenemos dos, me parece, ¿no? Inicialmente, a ver cuál sería. Bueno, sería la siguiente. A ver, pongámosle con azulito. Variación del área va a ser igual a ¿qué? Al área final menos al área inicial, ¿sí? De manera genérica. Otra, ¿cuál es? Variación de la superficie o área va a ser igual a ¿qué? Coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el área inicial, bueno, eso está en la parte teórica, multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Sí? Bueno, tendríamos que trabajar en este caso con esta ecuación. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, pongamos. Variación del área. ¿Cómo va a ser eso? En nuestro caso va a ser área sub 2 menos área sub 1. ¿Sí? En el segundo miembro. Coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el área inicial, en este caso área 1 dentro de nuestro contexto del problema, ya multiplicado por delta T, o sea, la variación de la temperatura. Ahora, área final, ¿a qué área queremos llegar? ¿Cuál era? Esta, ¿no? A esa área. Entonces ponemos, vamos a poner pi por el radio al cuadrado, radio final, que sería de la esfera, ¿no? B al cuadrado. En este caso, dato 1,02. Bueno, al final lo vamos a reemplazar. Menos, bueno, esto corresponde, a ver con rojo, si alguien, ya, área sub 2 sería todo esto. Menos área sub 1, lo vamos a poner aquí. Área sub 1 va a ser pi por el radio. En este caso, el radio inicial es A. Lo hemos llamado A, ¿no? A al cuadrado. Y todo esto igual a beta por área 1. Bueno, en vez de área 1 podemos directamente poner lo siguiente. Pi por A al cuadrado por la variación de la temperatura. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Qué más? En el primer miembro, ¿qué puedo factorizar? Algo en común. ¿Cuál sería? ¿Qué elemento? Pi, ¿no? Sería pi. Puedo factorizar, paréntesis, voy a tener b cuadrado menos a al cuadrado. En el segundo miembro, beta, ya, beta pi a al cuadrado por la variación de la temperatura. Ahora, ¿qué puedo simplificar? Pi con pi, bueno, se ha simplificado ya, ¿sí? Ahora, voy a ir ordenando un poquito. Entonces tendríamos lo siguiente. Coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el primer radio al cuadrado por la variación de la temperatura. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A b cuadrado menos a cuadrado. B, por si acaso, es el radio final de la esfera, ¿no? Y A es el radio inicial cuando hemos cortado la placa, ¿ya? Ahora, me piden determinar la temperatura, ¿no? ¿En cuánto se debe incrementar la temperatura? Me dice. Entonces, la variación de la temperatura sería en este caso, ¿ya? Porque no nos dan una temperatura inicial, ¿sí? Si nos hubieran dado, ¿no? Que está una temperatura ambiente de 16 grados Celsius, ¿cuál es la temperatura que debe alcanzar? Ah, ya, en ahí sería diferente. En aquí me pide la temperatura, pero el contexto me dice que tengo que determinar la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces voy a despejar. La variación de la temperatura va a ser igual a ¿qué? ¿Ya? En el numerador voy a tener b cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Ahora, en el denominador
todo lo que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, o sea, el coeficiente de dilatación superficial y también a cuadrado, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más? Ahora, en el numerador, bueno, tal vez alguien diga que hay diferencia de cuadrados, ¿no? Podemos hacerlo, pero ya, directamente podemos reemplazarlo. A ver, entonces, delta T, o la variación de la temperatura que debería tener, va a ser lo siguiente. A ver, ¿dónde está esto? Ya, ya. B al cuadrado, ¿cuánto será? B, ¿cuánto es? Aquí está. Nos da como dato, ¿no? Que el orificio de la esfera, a ver, ¿dónde está? Se pretende hacer pasar por el orificio una esfera de radio 1,02 centímetros. Ah, ya. Entonces, este es nuestro radio final. 1,02 centímetros. Todo esto elevado al cuadrado. Menos el inicial. ¿Cuánto era? ¿Dónde está? Es de 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro el radio. Todo eso elevado al cuadrado. En el denominador, el coeficiente de dilatación superficial, ¿cuánto era? 2,02 por 10 elevado a la menos 4 grados Celsius elevado a la menos 1, ¿no? Y todo esto lo vamos a multiplicar por A al cuadrado. A es el radio del orificio inicial, ¿sí? Este, ¿sí? Eso sería 1 centímetro al cuadrado, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Solamente es operar ahora, ¿no? Entonces, delta T va a ser igual aquí. A ver, por favor, me ayudan en esta parte. En el numerador, 1,02 centímetros elevado al cuadrado menos 1 centímetro elevado al cuadrado. ¿Ya? Y todo eso lo dividen entre 2,02 por 10 a la menos 4 multiplicado por 1 centímetro al cuadrado va a seguir siendo 1, ¿no? Las unidades, bueno, se va a convertir en centímetros cuadrados. A ver, operen por favor. Hola, ¿alguien? ¿Lo ha calculado ya? Bueno, a mí me da 200 grados Celsius. ¿Sí? Me corroboran, por favor. Bueno, con respecto a este problema, ¿tienen alguna consulta? Muy bien, continuamos entonces. ¿Ya? Bueno,
el siguiente ejercicio. A ver, ¿qué nos dice? Ahora sí, no sé si alguien me lo podría leer, por favor. Bueno, ya, dice lo siguiente. A ver, ¿dónde está esto? Me he apuntado. Nos dice, un recipiente de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio. Ya, entonces en un frasco seguramente de vidrio, bueno, un frasco de vidrio contiene 1000 centímetros de mercurio, lleno hasta el borde. Si se incrementa la temperatura hasta 100 grados Celsius y el recipiente alcanza un volumen, bueno, me está hablando del volumen del recipiente, ¿no? O sea, alcanza una variación en este caso y llega a un volumen final de 1009 centímetros cúbicos. Me está hablando del recipiente nada más, ¿ya? Ahora, ¿cuánto de mercurio se derrama? Me pregunta. Para ello me da el coeficiente de dilatación lineal del mercurio. ¿Ya? Como dato me da eso. A ver, pongamos entonces y lo grafiquemos. A ver, ¿cómo podemos hacer eso? 1. A ver, primeramente pongamos solución. ¿Sí? Solución. Ya. Nos dice que se tiene un recipiente de vidrio que contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. A ver, grafiquemos. A ver, estoy con rojo. Ya. A ver. Ya. Sería nuestro recipiente de vidrio. Contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio. Bueno, pongámosle con azul. A ver, con azul pongámosle el mercurio hasta el borde. ¿Sí? Nos dice que está lleno. Todo esto no es agua, es mercurio por si acaso. ¿Sí? Mercurio, pongamos así. ¿Ya? O sea, en un inicio, ¿ya? El volumen del recipiente y el volumen del mercurio van a ser iguales a un inicio, ¿no? Porque me dice que está lleno hasta el borde, ¿ya? O sea, el mercurio está al borde, ¿no? Del recipiente, o sea, está prácticamente lleno, ¿ya? Entonces podemos decir, por un lado, como datos eso, que el volumen inicial del recipiente, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? Inicialmente 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Ahora, ¿qué más? También el volumen inicial del mercurio también va a ser el mismo, ¿no? Porque me dice que está hasta el borde, ¿no? El mercurio. Va a ser lo mismo entonces, 1000 centímetros cúbicos. Bueno, como dato tenemos entonces. Ahora, ¿qué más? En un recipiente de vidrio que contiene 1000 centímetros de mercurio lleno hasta el borde, ya. Si se incrementa la temperatura, dice, hasta 100 grados. Ya, se incrementa. Entonces, existe una variación de temperatura, delta T. Eso es igual a 100 grados Celsius. O sea, hay una variación de temperatura. ¿Sí? Y el recipiente alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos. Ya, en esta parte solamente me está haciendo referencia de la variación del volumen del recipiente, nada más del recipiente, ¿sí?
Entonces vamos a poner ese dato. Volumen, pongámosle final. Bueno, lo voy a poner de esa manera. Del recipiente va a ser igual a ¿cuánto? Como dato, solamente del recipiente. 1009 centímetros cúbicos. ¿Sí? Me está hablando del recipiente. ¿Ya? Ahora, ¿qué me está preguntando en este caso? ¿O cuál es la interrogante? Me dice, ¿cuánto de mercurio se derrama? Ah, ya. Entonces, lo que debo hacer es calcular el volumen final del mercurio. ¿Ya? ¿No? Porque ya tengo ya el recipiente, como dato me da esto. ¿Ya? Pero lo que tengo que hacer es determinar el volumen final del recipiente. Y de esa manera restarlo con esto, con este dato que me dan en particular, que es el volumen final del recipiente. Y esa diferencia va a ser el volumen que se va a derramar, ¿no? O el exceso, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, para ello podemos utilizar la ecuación, a ver, de la variación, no, en este caso volumen final, ¿no? A ver, ¿cuáles eran las ecuaciones para nuestro caso de dilatación volumétrica? A ver, era lo siguiente, a ver, lo voy a poner con azulito para diferenciarlo. Tendríamos lo siguiente, era la variación del volumen es igual a volumen final menos volumen inicial. La otra era variación de volumen es igual a ¿qué? Al coeficiente de dilatación volumétrica, ¿ya? Multiplicado por el volumen inicial por la variación de la temperatura, ¿ya? Bueno, pero combinando estas dos, hemos dicho que tenemos otra ecuación, ¿ya? Volumen final es igual a ¿qué? Volumen inicial, corchete, 1 más coeficiente de dilatación volumétrica multiplicado por la variación de la temperatura. ¿Sí? Bueno, sería eso más o menos. Ya, a ver. Pero delta T puedo escribirlo de esta manera, ¿no? T final menos T inicial. Bueno, lo voy a dejar así. A ver. Esta parte no corresponde a los corchetes, simplemente sería paréntesis, ¿no? Paréntesis y aquí paréntesis. Ya, ahora sí. Bueno, tengo esas tres ecuaciones. ¿Qué es lo que quiero determinar? El volumen del mercurio, porque ya tengo del recipiente, hasta dónde se va a dilatar el recipiente, pero no tengo del mercurio. El volumen inicial del mercurio, perdón, eso es de la recipiente. Este es el volumen inicial del mercurio, inicialmente, ¿no? Ahora, voy a determinar lo que es el volumen final del mercurio, ¿sí? Eso va a ser igual a ¿qué? Bueno, la ecuación me dice volumen inicial del mercurio. ¿Cuál era? Era el mismo al del recipiente, ¿no? Inicialmente. Eso va a ser, bueno, pongámosle volumen inicial por el momento. Luego, 1 más en esta parte. Beta, ¿a qué es igual? Perdón, gamma, coeficiente de dilatación volumétrica, ¿a qué es igual? Había una relación que les había indicado, ¿no? Alfa, coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Ahora, beta era igual a ¿qué? A 2 veces alfa, ¿no? O 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, por un lado. Ahora, gamma o el coeficiente de dilatación volumétrica era igual a ¿qué? A 3 veces alfa. Eso lo hemos ido viendo en la parte teórica. Ahora, como dato, me da lo que es el coeficiente de dilatación lineal, alfa. ¿Ya? Alfa me da. Entonces, ¿cómo calculo el coeficiente de dilatación volumétrica? ¿Cómo voy a calcular? Mediante esta ecuación, ¿sí? Que me dice que el coeficiente de dilatación volumétrica es igual a ¿qué? A 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Eso es lo que voy a poner entonces. En vez de gamma, voy a poner 3 veces alfa, ¿sí? Y todo esto corresponde a esto, ¿no? Ya. Ahora,
¿Qué más? Multiplicado por la variación de la temperatura, ¿sí? Delta T, nada más. Ahora, reemplazando datos, ¿cuánto sería? A ver, volumen final del mercurio, igual, volumen inicial, ¿cuánto era? 1000 centímetros cúbicos. 1000, bueno, las unidades lo voy a dejar. 1 más 3 por multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal, alfa, ¿dónde está? Ese es el dato que me da, ¿no? 6 por 10 a la menos 5, ¿no? 6 por 10 a la menos 5 por grados Celsius a la menos 1. Bueno, copiamos eso entonces. 6, bueno, 3 por 6 por 10 a la menos 5, ¿ya? Grados Celsius elevado a la menos 1. Bueno, las unidades los vamos a dejar por el momento, para no complicarnos. Bueno, a esto lo voy a multiplicar por la variación de la temperatura. La variación de la temperatura me dice que son 100 grados Celsius, ¿no? Multiplicado por 100. Entonces, el volumen, en este caso, lo pondremos por este lado. A ver, a ver. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, el volumen final del mercurio, ¿a cuánto será? A ver, necesito ayúdame también, por favor. Ya. Multiplicamos, ¿no? 1000, paréntesis, 1 más 3 por 6 por 10 elevado a la menos 5, ya, multiplicado por la variación de la temperatura, que son 100 grados Celsius, ¿no? Y eso me da un volumen final del mercurio, ya, solamente del mercurio, de 1018, en este caso sería centímetros cúbicos, ¿sí? Por favor, me corroboran. ¿Le salió lo mismo? Por favor, me van a ir corroborando, ¿ya? A ver, 18. Víctor. Perfecto, Víctor. Ya, corroborado. Lo mismo sucede entonces. Muy bien. Entonces tenemos lo que es el volumen final del mercurio. Ya, ahora, interpretemos un poquito ahora. Bueno, tenemos lo que es el volumen final del recipiente, ¿sí? Y también tenemos el volumen final del mercurio, ¿ya? Ahora, si resto el volumen final del mercurio menos el del recipiente, ¿qué voy a tener? Voy a tener un resto, ¿no? O sea, una diferencia. Y ese sería el mercurio que se ha derramado, ¿ya? A ver, hagamos eso entonces. El volumen, a ver, derramado pongamos, ¿no? Derramado va a ser igual a ¿qué? Al volumen final del recipiente, ¿ya? Menos ¿qué? Menos el volumen final de ¿quién? Del mercurio, ¿sí? Entonces, el volumen derramado, ¿a qué será igual? Medio flojo estoy, ¿no? Ya, listo. Igual, el volumen del frasco o del recipiente final, ¿cuánto es? Es 1009 centímetros cúbicos menos el volumen final del mercurio. Eso es, ay, perdón, es al revés en este caso, ¿no? Ya, mil disculpas, me da un lapsus. Es al revés. Ya, esto lo ponemos en esta parte. Nos va a dar un resultado negativo, si no, no. Ya, sería
el volumen del mercurio final menos el volumen final del recipiente, ¿sí? Ahora sí, el volumen final del recipiente, ¿cuánto es? 1018 centímetros cúbicos menos el del recipiente, ¿dónde está? 1009 centímetros cúbicos. Ahora sí, si hacen la diferencia, ¿cuánto nos va a dar eso? El volumen derramado, ¿cuánto será? Es pequeñito, ¿no? No es mucho. Eso nos va a dar un valor de 9 centímetros cúbicos, ¿sí? Y ese sería nuestro resultado, ¿sí? O sea, si tenemos en un recipiente de volumen de 1000 centímetros cúbicos y tenemos dentro de ese recipiente mercurio hasta el borde, ¿ya? Y le incrementamos una variación de temperatura o le incrementamos la temperatura en 100 grados centígrados, ¿ya? El frasco va a alcanzar lo que es a un volumen final de 1009 centímetros cúbicos, pero el volumen del mercurio va a ser mayor, o sea, se va a dilatar más el mercurio. En tal caso, se va a derramar un pequeño porcentaje, ¿no? Y ese porcentaje es 9 centímetros cúbicos de mercurio que se va a derramar, ¿sí? Bueno, es lo que nos pide, ¿no? ¿Cuánto de mercurio se derramará? Son 9 centímetros cúbicos. Bueno, ¿se ha entendido este problema o tienen alguna consulta? Por favor,